el número de Reynolds, pues nos dice que es la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. Entonces, no tenemos la velocidad, ¿verdad? No tenemos para poder calcular el número de Reynolds. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que de la ecuación de Darcy, HL es igual a F por L en D por la carga de velocidad de la tubería entre 2G. Entonces, pues de aquí nosotros, de esta ecuación, la longitud sí sabemos, el diámetro también, la velocidad no, y el factor de rozamiento no. Y sí sabemos el valor de HL, que está aquí. Si nosotros de aquí despejamos la velocidad, ¿ya? Si aquí despejamos la velocidad, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces, ¿ya? 2 veces G por el diámetro y por HL. Estas dos pasan para acá. Dividiendo el factor de rozamiento y la longitud. Entonces, de aquí, pues ya nada más nos queda, ¿no? El factor de rozamiento, que no lo tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces, pues nosotros vemos que cuando no tenemos esto, pues podemos empezar a hacer iteraciones. Ya sabemos que las iteraciones es darle un valor que nosotros, pues, estimamos, ¿no? O proponemos. Entonces, pues, yo le voy a dar un valor a F, ¿verdad? Y de ahí, pues, vamos a poder empezar a trabajar. ¿Ah? Si nosotros vemos el diagrama de Moody, para no nada más, ¿ya? Empezar a tomar valores nada más así. No. ¿Ya? Nosotros vemos el diagrama de Moody y nosotros pues tenemos valores, ¿ya? Para la tubería que nosotros tenemos, sí podemos encontrar la rugosidad, ¿no? La rugosidad relativa. La rugosidad relativa es D entre epsilon, ¿no? D entre epsilon. Entonces, el diámetro, pues sí nos dice que tiene un diámetro de 10 centímetros, ¿no? Tenemos el diámetro, que sería de 0.1 metro. Y nos dice que es tubo de hierro forjado. Entonces, del problema anterior, ¿verdad? Y como les dije, aquí en este otro diagrama de Moody, pues aquí nos trae algunos valores. Y ahí tenemos el hierro forjado, ¿verdad? Y entonces, la rugosidad de este es de 0.046. Ahorita vamos a dejar. Este es 0.046, pero este está en milímetros. Así es que esto pues nosotros lo podemos pasar, ¿no? Los 10 centímetros que tiene el diámetro serían 100 milímetros, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Los 10 centímetros que tiene la tubería, pues serían 100 milímetros. ¿Cuánto nos da este valor? 2100.
73. 2173. Punto 91. Punto 90 y qué. 91. 91. Sí, profe. Entonces, ¿no? Con esa rugosidad, ¿ya? Con esa rugosidad, si nosotros venimos a nuestro diagrama de Moody, esa rugosidad relativa, por aquí tenemos la curva de 2000, ¿verdad? De 2000. Aquí vemos cómo viene 2000, la curva, ¿no? Y nosotros vemos que aquí donde está la línea punteada de la zona de turbulencia completa, pues ahí se cruza, ¿no? Se cruza y me va a dar un valor de 0.016, más o menos. A ver, chéquenle. $17, ¿no? Más o menos el valor de F. ¿Sí o no? Sí, profe. 0.017. Y nada más estoy entrando con la pura rugosidad relativa. No estoy tomando el número de Reynolds, pero estoy considerando la zona de turbulencia. Entonces, pues voy a empezar con ese factor aquí. Para empezar a hacer mis iteraciones. Y no estoy partiendo de tomar un valor así nada más, ¿no? No. Estoy tomando en cuenta la rugosidad y estoy tomando la zona de turbulencia. Que a lo mejor alguien puede decir, yo puedo empezarle con 0.020, 0.030, pues sí. Sí, pero a lo mejor con este valor nosotros vamos a estar más próximos al resultado que queremos, ¿no? Bueno, entonces, tomando tendríamos que la velocidad en la tubería es igual a 2 por 9.81 por 0.1, ¿no? Los 10 centímetros a metros, porque aquí ya necesitamos todo en unidades, ¿no? Sí sería 0.1 metro. Entonces, 2 veces la gravedad por HL, que eso nos dio de 79.2841. Y dividido entre este valor que estoy tomando próximo, ¿verdad? 0.017 multiplicado por la longitud. Me dijeron que eran 300 metros. Entonces, ¿cuánto nos da la velocidad? Me dio de 5.5227. 5.5227 metros por segundo, ¿verdad? Entonces, con este valor, pues ya puedo calcular el número de Reynolds con este que estoy tomando. Con este y la rugosidad relativa, pues voy a entrar al diagrama de Moody o a la ecuación y voy a ver cuánto me manda. ¿Sale? Entonces, con esto puedo calcular el número de Reynolds. Ya con esto de aquí. Entonces, podemos calcular el número de Reynolds, que va a ser igual a la velocidad de 5.5227 por el diámetro 0.1 por la densidad. La densidad directamente dice que es, no, ¿verdad? No tenemos directamente la densidad.
tenemos que el valor de SG, gravedad específica, bueno, y aparte, ¿no? Ya tenemos la viscosidad cinética, profe, podríamos Entonces aquí utilizarlo. necesitamos el otro número de Reynolds, ¿no? El otro número de Reynolds dice que es igual a velocidad, la velocidad por el diámetro y dividido entre la viscosidad. ¿Sí es correcto ese otro número de Reynolds? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, para no necesitamos la densidad ni la viscosidad dinámica, porque tenemos la viscosidad cinemática. Entonces tenemos 5.5227 por 0.1 entre, me dijeron la viscosidad, ¿no? 1.1 por 10 a la menos 5. Y entonces con esto, ¿cuánto nos da el número de Reynolds? $55,227. 55.227. ¿Sí? Entonces, con este número, con este, que podríamos decir que es 5.52, ¿verdad? 27, pues lo recorremos 1, 2, 3, 4, por 10 a la 4. Entonces, ahora sí, ¿no? Ya tengo la rugosidad relativa y ya tengo ese número de Reynolds. Entonces, con esos dos datos puedo entrar otra vez al diagrama de Moody y determinar el valor de F. O también esos dos datos los puedo aplicar a la fórmula y saber cuánto nos da el valor de F. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Del diagrama o de la fórmula? Del diagrama como un 0.022. 0.022. No sé si alguien lo haga con la fórmula para checar. Pero les digo el diagrama, ¿no? El diagrama es pues muy preciso si lo ubicamos los puntos lo más que se pueda. ¿Alguien ya lo hizo con la fórmula? Sí, profe, por la fórmula me da 0.0221. Es decir, Bueno, pues casi lo mismo, ¿no? ujú. 0.0221. Entonces, pues ahí está. Entonces, pues sí vemos que del dato que tomamos solamente con la rugosidad relativa y tomando la zona de turbulencia, pues sí hay una variación, ¿no? Que al haberlo calculado aquí, nos hubiera dado 0.016 o 0.018, bueno, pues entonces ya lo podríamos dejar, ¿no? Pero es mucho lo que hay, ¿no? Es mucho lo que hay. Entonces, por eso nos dice, ¿no? Que haciendo esto tenemos que hacer iteraciones o volver a calcular, ¿no? Como le quieran llamar. Normalmente, pues le llamamos iteraciones. Es a lo que le llamamos. Bueno, entonces, no sé si lo apuntaron, porque esto como que ya se... Ahí está. ¿Sí? Entonces, pues tenemos que hacer, no sé, 1, 2 iteraciones, ¿no? Hasta ajustar el valor. Vamos a ver. Entonces, ahora vamos otra vez con la velocidad, ¿ya? Entonces, decimos que la velocidad en la tubería
es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9.81 por 0.1 por 79.2841. ¿Ya? Y ahora, pues ponemos ese nuevo valor. 0.022 por los 300 metros. Entonces, ¿cuánto nos da ahora la velocidad? Me dio de 4.8529. 4.8529 metros por segundo. Bueno, entonces, con este valor, volvemos a calcular el número de Reynolds. ¿Verdad? Entonces, el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. Entonces, tenemos ahora la velocidad de 4.8529 por 0.1 y entre 1 por 10 a la menos 5. Entonces, de aquí tenemos el número de Reynolds. ¿Cuánto nos da? 4.85 por 10 a la ¿Cuánto? menos 4, a la 4, perdón. 4.85 por 10 a la 4. Por 10 a la 4. Otra vez regreso al diagrama de Moody con la rugosidad relativa y ahora con este número, ¿verdad? Con este número de Reynolds, al diagrama de Moody o a la ecuación, cualquiera de las dos, y cuánto nos da el factor de rozamiento. ¿Cuánto nos dio? 0.022 y algo. 0.022. Diría que como 5, 22.5. 0.0225 o 4 o 3, más o menos, ¿dónde? Sí, como 5, yo digo. 0.0225. Si alguien lo calcula con la fórmula, ¿cuánto da? 0.02260. 0.022, ¿qué? 6. 6. Bueno, entonces, pues ahí está con el diagrama y con la fórmula. Entonces, pues nosotros vemos que ya no, ¿verdad? Ya no hubo variación, porque nosotros teníamos, ¿verdad? El factor de rozamiento 0.022. Entonces, pues nosotros vemos que tenemos décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos. Estaríamos ya con 5 10 milésimos, ¿no? 5 10 milésimos. Entonces, si quiero, vuelvo a hacer otra iteración, pero ya está por demás, porque ya está en el factor de rozamiento. Ya no cambió. Ya cuando el factor de rozamiento se mantiene igual, entonces ya no cambió. Así es que entonces quiere decir que la velocidad
de ese aceite en esa tubería es esta. Y que si ya tengo la velocidad, pues entonces ya puedo calcular el caudal, ¿verdad? Entonces, ya puedo decir que la velocidad en la tubería es de 4.8529 metros por segundo. Y que entonces el caudal que me están pidiendo, pues va a ser 4.8529 metros por segundo. El caudal es velocidad por área, multiplicado por el área, pi por 0.1 al cuadrado entre 4. Entonces, ya puedo saber cuál es el caudal. ¿Cuánto nos da? 0.03811. 0.03811 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal. ¿Ya? Entonces, pues les digo, ahorita nos dio con una sola iteración. ¿Ya? Hay veces que tenemos que hacer 2 o 3 iteraciones hasta pues llevar el factor de rozamiento o el término que estemos buscando hasta llevarlo a que sea lo más próximo posible. Ahorita nada más con una iteración se ajustó. ¿Ya? Pero pues nosotros vemos que si trabajamos, ¿ya?, con las fórmulas que desarrollaron, entonces pues no tenemos que hacer nada. ¿Ya? No tendremos que hacer nada. Entonces vamos a borrar esto. No sé si alguien tenga duda de lo que hicimos ahorita. No, profe, está todo bien. ¿No? No, profe. Vamos entonces a borrar. Bueno, entonces, ¿verdad?, nosotros vemos que tenemos por el método alternativo o esas fórmulas que desarrollaron, tenemos la ecuación que le pusimos la letra B. Y entonces, dice esa ecuación, ¿verdad?, que para calcular el caudal, nosotros necesitamos menos 0.965, que multiplica a la aceleración de la gravedad por el diámetro elevado a la quinta y por el término de HL. Todo esto dividido entre L. Y todo esto elevado a la 0.5. ¿Ah? Y esto multiplicado por el logaritmo natural de epsilon entre 3.7 que multiplica a el diámetro más 3.17 que multiplica a la viscosidad elevado al cuadrado y que multiplica a la longitud. ¿Ah? Y todo esto dividido entre
la aceleración de la gravedad que multiplica al diámetro al cubo y que multiplica a HL. ¿Ya? Pero todo todo esto está elevado a la 0.5. Entonces, pues si nosotros vemos de ahí, el único término que debo de calcular, que no tengo, es HL. Pero pues ya vimos que HL se puede calcular muy fácil, ¿no? Muy rápido. Entonces, todo lo demás lo tenemos. Todo lo demás, ¿verdad? Entonces, tendríamos que el caudal va a ser igual a menos 0.965. Que multiplica a 9.81 por 0.1 a la quinta y por HL, que nos dio de 79.2841. Y todo eso dividido entre la longitud, que son 300 metros. Pero todo esto está elevado a la 0.5. Y multiplicado por el logaritmo natural. ¿Ya? Logaritmo natural de, tenemos epsilon de 5 por 10 a la menos 5. Acuérdense que epsilon lo sacamos en milímetros, ¿no? Lo tenemos que pasar a metros. Porque no eran 0.046 milímetros. Ahí vamos a revisar, porque sí. A ver. A ver, déjenme checar. Sí, era 0.046 milímetros. No era ese. Pues este no es. Este es el del. Ese es el del. No, ni el del sistema inglés. Ni el del sistema inglés tampoco es este. Entonces, era 0.046 milímetros, ¿no? Si eso lo pasamos a metros, ¿cuánto nos da? Profe, ¿no lo podríamos dejar en milímetros y el diámetro igual en milímetros? Al fin que en esa parte se van a eliminar esa unidad, ¿no? Sí, o sea, si lo dejo aquí en milímetros y aquí en milímetros, pues con este se va a ir, ¿no? También lo puedo dejar. Bueno, entonces tendríamos 0.046. 0.046, ¿no? Aquí tengo 3.7, que todos estos son valores constantes. Y este sería 100, ¿no? 100 milímetros. Más, ¿ya? Más. Entonces tenemos 3.17 por la viscosidad, que es de 1.1 por 10 a la menos 5. 1 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Y por la longitud, que son 300, ¿no? Dividido entre 9.81 por 0.1 al cubo y por HL, que fue de 79.2841. Y cerramos y cerramos
la llave. Pero esto está elevado a... Esto que estamos poniendo aquí está elevado a la 0.5. Entonces, pues ahora, ¿verdad? Tendríamos que hacer, o tenemos que hacer esa operación. Entonces, ¿cuánto nos da? 0.03760. 0.03760. Y esto estaría en metros cúbicos por segundo. Si nosotros vemos, utilizando el diagrama de Moody, haciendo la iteración, nos dio de 0.038. 0.038. 3811 metros cúbicos por segundo. Entonces, pues vemos que es mínima la diferencia. Mínima la diferencia entre un método y el otro. Y pues vemos que sí es mucha la diferencia entre hacer este cálculo que estar haciendo el otro. Que les digo, el otro también, ¿verdad? Lo tenemos que saber y lo tenemos que tener bien presente, el que acabamos de hacer, porque nos vamos a encontrar con muchos problemas donde tenemos que hacer ese tipo de iteraciones. Entonces, esas ecuaciones que desarrollaron estos dos investigadores, pues ayudan mucho. Por eso dice que lo utilizan, ¿verdad?, los que se dedican a hacer análisis de estos, para no estar trabajando tanto con el diagrama, con las iteraciones, ¿no? Bueno, vamos a ver el otro ejemplo para utilizar la otra ecuación, ¿no? La otra ecuación que tenemos. Entonces, anótele ahí. ¿De qué diámetro debe seleccionarse una tubería estirada? Una tubería estirada para transportar 0.002 metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo de agua. A 20 grados centígrados. A lo largo de una longitud de 400 metros. 400 metros. Para que la pérdida de carga o pérdida de energía no exceda los 30 metros.
punto y seguido. Resolver utilizando el diagrama de Moody y el método alterno. Entonces, igual, ¿no? Tendríamos una tubería horizontal de diámetro constante, ¿verdad? Diámetro constante, donde está circulando agua. Entonces tenemos como dato el fluido que nos dice que es agua y que está a una temperatura de 20 grados centígrados. La tubería nos dice que la tubería que está usando es un tubo estirado. Tubo estirado. El diámetro, pues no lo conocemos. La longitud, sí, ¿ya? Nos dice que son 400 metros. También nos dan el caudal, ¿ya? Dice que es de 0.002 metros cúbicos por segundo. Y también nos dan el dato de HL, dice que debe de ser 30 metros. Y que pues necesitamos saber, ¿no? El diámetro de la tubería. Bueno, entonces, ¿ya? Si nosotros trabajamos por medio del diagrama de Moody, pues tenemos, ¿no? El dato de HL. Entonces nosotros tendríamos que HL es igual a F por L en D por la carga de velocidad en la tubería. Y aquí nosotros, ¿ya? Podríamos decir que HL por el diámetro por 2 veces la gravedad es igual a F por L por la velocidad de la tubería al cuadrado. Y aquí nosotros podríamos decir que el diámetro es igual, ¿ya? A F por L por la velocidad en la tubería al cuadrado, dividido entre 2 veces G por HL. Entonces, de ahí
conozco la longitud, no conozco la velocidad. Porque para conocer la velocidad necesito el área de la tubería. Y si no tengo el diámetro, ¿cómo puedo saber el área? Entonces, no tengo la velocidad. Si no tengo la velocidad, pues tampoco puedo calcular el número de Reynolds. ¿Ya? Pues tengo el dato del tubo estirado. ¿Ya? Entonces, aquí está, ¿verdad? En este diagrama, en este otro diagrama, aquí está tubería estirada. Y entonces otra vez tengo épsilon. Ahí está. ¿Ya? Entonces, tengo épsilon. ¿Ya? No puedo calcular número de Reynolds porque no tengo velocidad. No tengo velocidad. Bueno, entonces, ¿ya? Ahora nosotros sabemos, ¿ya?, que el caudal, porque tengo el dato del caudal, el caudal es igual a la velocidad por el área. Que si de aquí nosotros despejamos la velocidad, que pues es la velocidad de la tubería, ¿verdad? Es el caudal entre el área. Y que de aquí, ¿verdad?, nosotros vemos que tenemos que este sería el caudal, el área es pi por d cuadrada sobre 4. Y que la velocidad en la tubería pues vendría siendo 4 veces el caudal pi por d cuadrada. ¿Ya? Bueno, y entonces esta velocidad la tengo aquí. Entonces puedo sustituir esta velocidad acá. Entonces decir que el diámetro es igual a F por L por, entonces esta velocidad es 4 veces el caudal entre pi por d cuadrada, ¿ya?, elevado al cuadrado. Y dividido entre 2 veces la gravedad por HL. De aquí nosotros tendríamos que el diámetro es igual a F por L por 4 al cuadrado sería 16. 16 por el caudal al cuadrado entre pi cuadrada por el diámetro a la cuarta. Y dividido entre 2 veces la gravedad por HL. De aquí, de esta ecuación, nos quedaría que el diámetro es igual, ¿ya? Entonces nos quedaría F por L por 16 por el caudal al cuadrado, ya todo esto arriba, y abajo nos quedaría 2G, ¿ya? 2G por HL y por pi cuadrada por el diámetro a la cuarta. Entonces, de aquí que está dividiendo, yo lo puedo pasar al otro lado. Entonces tendríamos el diámetro por el diámetro a la cuarta igual a F por L por 16 por el caudal al cuadrado entre 2G por HL por pi cuadrada.
pi cuadrado, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que cuando multiplicamos y tenemos la misma base, pues los exponentes se suman. Entonces, tendríamos d elevado a la quinta igual a f por L por 16 por el caudal al cuadrado entre 2G por HL por pi cuadrado. ¿Ya? Y entonces, otra vez, de esta fórmula que conozco, F no la conozco. La longitud sí, este es un número. El caudal sí. Esto de acá también. Esto también y esto también. Entonces, otra vez no conozco el valor de F. ¿Ya? No lo conozco. Entonces, ¿ya? Pues otra vez necesito aproximar un valor de F, pero ahora está más, o sea, ahora lo único que tengo, ¿ya? El único dato que tengo es épsilon, ¿ya? Que si voy a mi diagrama, tubería de hierro estirada, dice que épsilon es de 0.0015 milímetros. Entonces, con ese dato, pues no puedo calcular la rugosidad relativa, ¿no? No puedo calcular D entre épsilon. No lo puedo calcular porque no tengo el diámetro. No tengo el diámetro. Entonces, pues ahora sí, ¿verdad? Aunque tenga aquí mi diagrama de Moody, pues no puedo encontrar la rugosidad relativa y trazar, ¿no? Utilizar la zona de turbulencia. No lo puedo hacer. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad? Aquí nuestro diagrama de Moody, pues más o menos nosotros empezamos muchas veces a calcular de aquí, de 0.015, lo normal, ¿no? Vamos a lo normal. Y de aquí, pues no, ¿verdad? Luego lo más que podemos llegar es un poquito arriba de 0.04, 0.05, hasta por ahí podríamos. Más o menos, ¿verdad? Los cálculos casi siempre van a estar en este rango de aquí, en ese rango. Entonces, si yo tomo un punto medio, estaría tomando 0.03. Y otra vez, no estoy sacándome 0.03 como dicen de la manga. No, estoy analizando cómo se mueven los valores de F. Es lo que estoy analizando, cómo se mueven. Entonces yo puedo decir, voy a tomar 0.03. Alguien puede decir, pues yo puedo tomar 0.25, sí, ¿no? 0.30, por aquí, tomando un punto medio, más o menos. ¿Por qué no? ¿Verdad? Ya llegué a esto y solamente me falta esto. No puedo sacar la velocidad relativa porque no tengo el diámetro. Si tuviera el diámetro, pues entonces no estaría calculando nada, ¿no? ¿Para qué si es lo que me están pidiendo el diámetro? ¿Verdad? No tengo la velocidad. Tampoco tengo la velocidad. Si tuviera la velocidad, pues ya de aquí despejo el área y de aquí tengo el diámetro. No la tengo. Bueno, entonces vamos a hacer la primera iteración, ¿verdad? Vamos a tomar el primer valor. Entonces decimos que tomando F como 0.03. ¿Sí? Les vuelvo a decir,
basándose uno aquí en el diagrama de Moody. 0.03. Entonces, si ya este valor lo estoy proponiendo, no está en ningún dato, no lo puedo sacar porque no conozco este. Lo estoy proponiendo. Les vuelvo a decir aquí, puedo decir, oiga, maestro, ¿yo puedo poner .02? Sí. ¿Yo puedo poner .04? Sí. Sí, porque vamos a empezar a hacer iteraciones. Bueno, entonces de ahí va. Ya tendríamos nosotros que para el diámetro, ¿verdad? Pues va a ser igual a la raíz quinta, ¿verdad? Raíz quinta de F, que estamos tomando 0.03 por la longitud, que son 400, por 16, que ese es un número que salió de aquí, ¿verdad? 16, por el caudal, 0.002 al cuadrado. ¿Ya? Y todo esto dividido entre 2 por 9.81 por HL, que nos dijeron que era 30, y por el valor de pi al cuadrado. Y entonces con esto, pues ya puedo tener un dato. ¿Cuánto nos da el diámetro? Me dio de 0.04209. 0.042, ¿qué más? 09. 0.9. Y esto estaría en metros. Eso estaría en metros, ¿ya? Entonces, con eso, pues ya puedo calcular el número de Reynolds y puedo calcular la rugosidad relativa. Y puedo entrar al diagrama de Moody y checar el valor de F. ¿Ya? Bueno, entonces, pues eso vamos a hacer. Vamos entonces a pasar al otro pizarrón. Aquí vamos a dejar todo, por si necesitamos algo. Entonces dijimos, ¿verdad? Que ya con ese diámetro, pues entonces podemos encontrar el número de Reynolds, ¿verdad? Entonces tenemos que el número de Reynolds es agua lo que estamos manejando y tenemos la temperatura. Entonces el número de Reynolds va a ser igual, ¿verdad? A la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. Entonces, tengo el diámetro, que fue el que ahorita acabo de aproximar, la densidad y la viscosidad, pues las puedo calcular, ¿verdad? La velocidad, no la tengo, pero pues ya la puedo calcular, ¿verdad? Ya puedo calcular la velocidad. ¿Verdad? Nos quedó nuestra ecuación de que la velocidad es igual a 4 veces el caudal entre pi por el diámetro al cuadrado. ¿Ya? Entonces, pues ya podemos calcular esa velocidad, que sería la velocidad de la tubería.
Entonces tenemos 4 por el caudal, que es 0.002. Por el valor de pi y por este diámetro, ¿no? Que encontramos. 0.04209. Y con esto tengo la velocidad en la tubería. ¿Cuánto nos da? 1.4374. Profe, a mí el diámetro me dio diferente. ¿El diámetro? A mí también me dio diferente. Sí, Pues no sé cuánto les dio. 0.1459. 0.1459. A mí sí. No sé si El yo otro a mí me dio 0.1057. No, entonces ya hay 3 resultados. A mí sí me dio el A diámetro. mí sí me había dado igual al compañero primero. Sí, a mí Sí, igual. o sea, entonces es 0.4209, este que estamos poniendo. ¿Sí? Sí, profe, a mí Entonces los también me dio demás, eso. ahí está, entonces chéquenle por ahí los demás, a los otros 2 compañeros que tienen resultados diferentes. ¿Sí? De todos modos, ahí ahorita está, allá de aquel lado está la fórmula, ¿no? Bueno, entonces, vamos aquí. Entonces, la velocidad, 1 punto ¿qué? 1.4374. 4374 metros por segundo. Entonces, ya podemos calcular el número de Reynolds, ¿ya? Entonces, el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad 1.4374 por el diámetro, que fue este que encontramos aquí, 0.04209, multiplicado por la densidad del agua, nada más que ahora está a 20 grados, ¿no? Habría que checar si no ha cambiado el agua a 20 grados. Entonces vamos allá a nuestra tabla y checamos. Sí, la densidad ya es 998, ya no es 1000, ya es 998. Y de ahí también sacamos la viscosidad dinámica 1.02. 1.02 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuánto nos da el número de Reynolds? $59,195.2604. 9.195. ¿Sí? Entonces, ya tengo el número de Reynolds. Necesito la velocidad relativa. Entonces, necesito D entre épsilon. Para poder entrar al diagrama de Moody, ¿no? Entonces, tenemos el diámetro, ¿no? Que está en metros y épsilon lo tenemos en milímetros. Entonces, habrá que pasar uno a otro, ¿no? Tendríamos 0.0015. No, ese es el de abajo. 0.0015. ¿Ya? Y este está en milímetros. Entonces, el diámetro en metros, ¿cuánto nos quedaría? Que diga en milímetros. Quedaría como 42, ¿no? 1, 2 y 3.
nos quedaría 42.09 milímetros. Profe, ¿Cuánto nos da epsilon? profe, Sí, es entre 1.02 por 10 a la menos 3, ¿no? 1.02. Me parece que sí. A ver, Sí, es 1.02. a ver. Si es 1.02, ¿qué le puse? A 1.05. Es 1.02 por 10 a la menos 3, ¿no? Profe, Sí. Entonces no sé si este esté bien. Profe, esa epsilon la sacó usted de su diagrama, ¿verdad? ¿Cuál? La epsilon. Es que, por ejemplo, en el de nosotros, en la tabla de las rugosidades, si hay una que es tubo estirado, cobre, latón, acero, y la rugosidad en metros es de 1.5 por 10 a la menos 6. En el libro de nosotros. Tenemos, ¿no? Hay un dato que dice tubo estirado, cobre, latón y acero. Y este es de 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Si eso lo convertimos a milímetros, ¿no queda esto? Sí, sí, es lo mismo, profe. lo mismo. Sí, sí es lo mismo, ¿no? Entonces sí, yo ese dato lo saqué del otro diagrama, pero pues aquí en la tabla que menciona ahorita su compañero que tenemos nosotros de las tuberías, ¿verdad? Ahí está también el tubo estirado, cobre, latón y acero. Pues ahorita estamos con un tubo de acero, ¿no? Entonces sí está bien. Bueno, entonces podríamos haber sacado el dato de allá de esa tabla o el dato del diagrama. De todos modos, estamos igual. Bueno, este sí quedó así. Sí, profe. Con decimales queda 26.2604, pero Punto 2604. sí, Bueno, entonces ahí está. ¿Cuánto nos da ahorita la rugosidad relativa? 28.060. 28.060. ¿Sí? Entonces, con estos dos datos, otra vez vamos al diagrama de Moody o vamos a la fórmula para ver cuánto nos da el factor de rozamiento. Ya ahora sí, ¿no? Ya con dos datos. ¿Cuánto nos da? 0.02. Como 0.02, dice su compañero. Bueno, entonces, si este valor está por ahí, pues nosotros estamos, con el dato que tomamos, pues estamos muy afuera, ¿no? 0.03. ¿Verdad? Si nosotros nos hubiera dado 0.028, 0.029, 0.031, pues a lo mejor ya nos puede servir, pero estamos muy abajo. No sé si alguien calculó esto con la fórmula. Como les digo, es bueno para saberlo, para ir viendo, comparando dónde estamos. Con la fórmula me dio de 0.02015. 0.02015. Pues está muy próximo, ¿verdad? Muy próximo. Entonces, pues sí estamos, ¿verdad? Estamos, no dentro de lo que pudiera ser aceptable. Bueno, entonces, si no estamos ahí, pues lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es volver a calcular el diámetro. Entonces, el diámetro es igual a la raíz quinta de, entonces, teníamos, ¿verdad?
que es igual a F, que ahora nos dio de 0.02 por 400, que es la longitud, por 16 y por 0.002 al cuadrado. Y todo esto entre 2 por 9.81 y por 30 y por el valor de pi al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da el diámetro? ¿Cuánto nos dio? 0.038. 0.038. Sí. ¿Sí? 0.038 metros. 3881. 3881 Sí. metros. Entonces, vamos otra vez, ¿no? Con ese diámetro, otra vez a calcular la velocidad. Entonces, la velocidad en la tubería es igual a 4 veces el caudal, ¿ya? 0.002 dividido entre pi por el diámetro al cuadrado, 0.03881 al cuadrado. Y entonces tenemos la velocidad en la tubería. ¿Cuánto nos da? 1.6906. 1.6906 metros por segundo. Entonces, otra vez vamos con el número de Reynolds. ¿Ya? Que tendríamos que es de 1.6906 por el diámetro, que ahora el diámetro es de 0.03881 por la densidad 998 entre la viscosidad 1.02 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos da el número de Reynolds? $6.4197 6.4197 por 10 a la 4. por 10 a la 4. Y otra vez vamos con la rugosidad relativa. Entonces, tenemos el diámetro que sería 38.81 en milímetros, ¿ya? Y 0.0015 también en milímetros. O en metros, ¿no? Tomando el dato también de la tabla. Cualquiera de los dos. ¿Y eso cuánto nos da? $25,873. 25,863. 73. 73. .33. Entonces, otra vez, ¿verdad? Con estos dos datos vamos al diagrama o vamos a la ecuación para saber cuánto nos da el valor de F.
0.0195 sacado del diagrama. 0.0195. Sí, Calculado me dio 0.0198. 198. Pues entonces, pues vemos que ya estamos, ¿no?, en décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, ¿no?, de la variación de 0.2, que es la que tomamos. Entonces ya estamos, o ya ajustamos otra vez. Ya lo tenemos. Entonces, ahora sí, ya nosotros podríamos decir que el diámetro de la tubería que necesitamos es el de 38.81 milímetros. ¿Ya? Que claro, nosotros ya tendríamos que ir a la tabla del fabricante, ¿ya?, de esa tubería, y seguramente que no vamos a encontrar 38.81. A lo mejor el diámetro comercial, el que ya está en la tubería, pues a lo mejor es de 40 milímetros, ¿ya? A lo mejor, les digo, ya necesitaríamos checarlo, ¿no? Pero lo más probable es que sí esté aquí. Y que ya nosotros ya hemos visto, ¿no?, desde que empezamos el inicio del curso, que si nosotros tenemos diámetros o áreas mayores, pues tenemos velocidades más bajas. Y que entonces no me va, al contrario, si el diámetro es de 40 milímetros, pues va a funcionar mucho mejor la tubería. Mucho mejor. Este es el diámetro que nos dio. Les vuelvo a decir, tal vez en la tabla del fabricante estén los 40 milímetros. Entonces, pues ya está. Ese es el diámetro que nosotros necesitamos. Pero, pues ahora fíjense, ¿no?, otra vez, cuánto hicimos. Y que les vuelvo a decir, en muchos problemas lo tenemos que hacer. Las iteraciones aquí siempre van a estar presentes y lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el transcurso de todo el estudio de esto, que siempre nos va a salir esto. Y les digo ahorita porque son tuberías horizontales y de un solo diámetro. Pues con las fórmulas que estamos viendo nos pueden servir, ¿no? Pero si ya las tuberías, pues ya son tuberías en serie, ¿ya?, que viene un tubo, sube otro inclinado, o sea, para la distribución, pues ya no me sirve. Y si hay cambios de diámetro, pues ya tampoco. Esto nos sirve cuando el tubo es horizontal y el diámetro es constante. Y que nos ayuda mucho, nos ayuda mucho si estamos estudiando tuberías, ¿ya?, estamos estudiando o haciendo un cálculo para las plantas de rebombeo, y que normalmente luego son tramos de tubos largos, horizontales, de un solo diámetro, pues con esto lo calculamos muy rápido, ¿no? Aquí ahorita lo estamos haciendo por el diagrama de Moody y siempre necesitamos iteraciones. Pero si ahorita lo aplicamos a la fórmula que desarrollaron, pues entonces no hacemos nada de esto. ¿Ya? Nada de esto. Bueno, vamos a hacerlo para terminar. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta de esto que hicimos ahorita? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, vamos a checar rápido con la ecuación, ¿no?
Entonces, la ecuación que ellos desarrollaron, ¿ya? Dice que el diámetro es igual a 0.66 que multiplica a epsilon elevado a la 1.25 y que esto multiplica a la longitud por el caudal al cuadrado entre la aceleración de la gravedad por HL y que todo esto está elevado a la 4.75 más la viscosidad cinemática multiplicada por el caudal elevado a la 9.4 multiplicado por la longitud entre la aceleración de la gravedad y HL. Y todo esto elevado a la 5.2. Y que todo esto está elevado a la 0.04. Entonces, pues nosotros vemos que epsilon lo tengo, porque sé qué tubería es. La longitud la tengo. El caudal la tengo. HL lo tengo. Las propiedades del agua, pues las tenemos. Entonces, no voy a calcular nada. Nada. Solamente tengo que sustituir los datos que tengo. Entonces, nos va a quedar, ¿verdad?, que el diámetro va a ser igual a 0.66, que multiplica, ¿verdad?, a epsilon, que es de 1.5 por 10 a la menos 6, para pasarlo a metros. A metros, ¿verdad?, por elevado a la 1.25. Multiplicado, ¿verdad?, multiplicado por 400 metros que tenemos de tubería por el caudal de 0.002 elevado al cuadrado dividido entre 9.81 que multiplica a 30, que son las pérdidas, ¿verdad?, y que todo esto está elevado a la 4.75 más la viscosidad, pero ahora viscosidad cinemática, ¿verdad? También ahí la tenemos en la tabla, de 1.02 por 10 a la menos 6, por el caudal 0.002 elevado a la 9.4, ¿verdad?, y que esto va a multiplicar a la longitud, que son los 400, entre 9.81 por 30. ¿Ya? Pero que todo esto está elevado a la 0.04. ¿Ya? Entonces ya nada más es cuestión de que tenga cuidado de hacer esa operación. ¿Ya? Ya nada más es eso, tener cuidado en la operación. ¿Cuánto nos da? Medido de .2078. ¿.2078? Sí. Se supone que esto está en metros. A mí me dio de .03919. Dice su compañero último- que dio de Profe. 0. El último Cero. término, antes de cerrar el corchete, le faltó elevarlo sí. a la 5.2, ¿no? Este está elevado, este paréntesis está elevado a la 5.2. 5.2.
Da de 0.03919, profe. 0.03919 metros. A ver si ahorita si es correcto. Es 3919, profe. 3919. Ajá. Bueno, entonces nosotros vemos que con el otro cálculo nos dio de 0.038. 3881. Entonces estamos hablando de décimas, centésimas, milésimas. Una milésima de diferencia. Entonces vean que esas ecuaciones, pues, si nosotros nos acordamos cuando estemos analizando un problema de estos, pues entonces vamos sobre esas ecuaciones. Si no me acuerdo, pues entonces ya sé el otro procedimiento, que va a ser un poco más largo, pues lo va a hacer, pero que voy a llegar al resultado, voy a llegar al resultado. ¿Sale? Entonces ahí tenemos dos formas de cómo calcular esos problemas, en donde no tenemos un dato y que sin él no podemos hacer. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Bueno, pues entonces ya tenemos todo lo que es pérdidas en tuberías. Ya está. Entonces ya la próxima clase vamos a empezar con pérdidas en accesorios y válvulas para ya tener todo el sistema completo. Bueno, entonces ahí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. Vale, profe, gracias. Hasta Profe. luego. Hasta luego.